Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en el video de hoy continuaremos con la serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. Este es el episodio número 41 y el tema de la historia de hoy es Mi amigo gruñón. Esta historia te ayudará especialmente a practicar el tiempo verbal del pasado para que mejores tu fluidez al describir situaciones que ya ocurrieron o al hablar de tus experiencias personales. Como siempre, este video estará dividido en estas partes o secciones principales. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta. ¿Conoces a alguna persona que siempre se las arregla para armar un follón donde quiera que va? Pues yo sí. Se llama Roberto y lo más extraño de todo es que es uno de mis mejores amigos. Roberto tiene fama de gruñón y cascarrabias entre toda la gente que lo conoce, y por eso aún no me explico cómo hemos logrado cultivar nuestra amistad por tantos años. Generalmente trato de evitar a toda costa ese tipo de personas conflictivas y negativas. Pero supongo que llega un momento en el que aprendes a aceptar a tus amigos con sus cualidades y también sus defectos. El hecho es que el otro día uno de nuestros amigos de toda la vida nos invitó a una barbacoa en su casa, pues estaba de cumpleaños. Roberto, que vive a unas cuantas manzanas de mi casa, se ofreció a recogerme para ir juntos en el mismo coche. Yo decidí aceptar, pues no tenía sentido ir en coches separados viviendo tan cerca. Pero algo dentro de mí me decía que no era una buena idea. Pues las pocas veces que habíamos estado en el mismo coche, era yo quien conducía y podía notar que se ponía muy nervioso cada vez que había un atasco o que teníamos a otro coche enfrente. En todo caso, iniciamos el trayecto tranquilamente y todo parecía ir bien, hasta que unos kilómetros más adelante pasamos por un tramo donde había bastante tráfico. Naturalmente, empezamos a adelantar a los coches más lentos por el carril izquierdo y así íbamos avanzando relativamente rápido. Pero de pronto, un camión enorme que estaba frente a nosotros quiso adelantar a otro camión y, como ambos avanzaban muy lentamente, obstruyeron la carretera por completo. Entonces, Roberto se puso histérico y empezó a tocar la bocina sin parar. Gritaba como un loco y decía palabrotas.
No digo que no tuviera razón para enfadarse, pero se le estaba yendo la olla y la gente que pasaba se sorprendía al ver su reacción. Sentí muchísima vergüenza en aquel momento y traté de calmarlo, pero mis esfuerzos fueron en vano. La gente nos miraba y yo quería que me tragara la tierra. Obviamente, me enfadé mucho por su comportamiento y al llegar a casa de nuestro amigo, le dije que yo conduciría de vuelta a casa y que nunca más le dejaría ser el conductor si yo iba en el coche, pues no estaba dispuesto a pasar más vergüenza por su culpa. ¿Pudiste entender la historia de Miguel? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en color rojo, evaluemos qué tanto pudiste entender. Intenta responder las siguientes preguntas. ¿Por qué es extraño que Miguel y Roberto sean buenos amigos? ¿Por qué es extraño que Miguel y Roberto sean buenos amigos? Siguiente pregunta. ¿Por qué Roberto y Miguel fueron a casa de su amigo en el mismo coche? ¿Por qué Roberto y Miguel fueron a casa de su amigo en el mismo coche? Siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionó Roberto cuando los camiones le obstruyeron el paso? ¿Cómo reaccionó Roberto cuando los camiones le obstruyeron el paso? Y en esta última pregunta me gustaría conocer tu experiencia personal. ¿Te enfadas fácilmente cuando conduces? ¿Te enfadas fácilmente cuando conduces? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que Miguel usó en su historia. Empecemos. Miguel dijo en su historia que su amigo Roberto tiene fama de gruñón y cascarrabias. La palabra gruñón o gruñona y la palabra cascarrabias son adjetivos que se usan para describir a una persona que tiene muy mal humor, es decir, que se enfada con facilidad o que pelea o discute por cualquier cosa. Por ejemplo, nuestro vecino era un viejo gruñón. Nuestro vecino era un viejo gruñón. Y otro ejemplo. No le prestes atención. Ella es una cascarrabias y le gusta discutir con todo el mundo. No le prestes atención. Es una cascarrabias y le gusta discutir con todo el mundo. ¿Vale? Y seguimos. En su historia, Miguel usó la expresión armar un follón. La palabra follón se usa principalmente en España para referirse de forma coloquial a una discusión fuerte y conflictiva entre dos o más personas. También se refiere a un alboroto o una situación caótica y desordenada. La expresión armar un follón se usa para indicar que alguien causa o genera una situación caótica o de conflicto a causa de un problema o un malentendido. Veamos algunos ejemplos. Diana armó un follón cuando descubrió que su novio le estaba siendo infiel. Diana armó un follón cuando descubrió que su novio le estaba siendo infiel. Y otro ejemplo. Juan arma un follón cuando está haciendo fila y alguien trata de colarse.
Juan arma un follón cuando está haciendo fila y alguien trata de colarse. ¿Vale? Y continuamos. Otra expresión interesante usada por Miguel fue donde quiera. La palabra donde quiera es una locución adverbial que significa cualquier lugar. Se usa para hablar de forma generalizada sobre algo que ocurre con frecuencia en muchos lugares sin necesidad de especificar dónde exactamente. Veamos algunos ejemplos. En esta ciudad te topas con turistas donde quiera. En esta ciudad te topas con turistas donde quiera. Otro ejemplo. A Ana la vida le sonríe donde quiera que va. A Ana la vida le sonríe donde quiera que va. Y otro ejemplo. Me acuerdo de ti donde quiera que voy. Me acuerdo de ti donde quiera que voy. ¿Vale? Y seguimos. Una expresión interesante que Miguel usó en su historia y que además es muy común entre los hispanohablantes fue no me explico. Usamos esta expresión cuando queremos indicar que algo no tiene sentido para nosotros o que no podemos entenderlo. Da la idea de que a pesar de que nos esforzamos, no encontramos una explicación lógica para algo que ha sucedido. Por ejemplo, no me explico cómo ha logrado hacer tanto dinero. No me explico cómo ha logrado hacer tanto dinero. Otro ejemplo. No me explico por qué decidiste traicionarme. No me explico por qué decidiste traicionarme. Y otro ejemplo. No me explico cómo el ladrón tuvo acceso a mi contraseña. No me explico cómo el ladrón tuvo acceso a mi contraseña. ¿Vale? Y seguimos. Miguel también usó la expresión a toda costa. Esta es otra expresión bastante común entre los hispanohablantes y se usa para indicar que nos comprometemos firmemente a hacer algo sin importar las dificultades que puedan presentarse. Es decir, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para llevarlo a cabo. Veamos algunos ejemplos. Debemos evitar a toda costa que ellos averigüen cuál es nuestro ingrediente secreto. Debemos evitar a toda costa que ellos averigüen cuál es nuestro ingrediente secreto. Y otro ejemplo. Tu misión es proteger al testigo a toda costa. Tu misión es proteger al testigo a toda costa. ¿Vale? Antes de continuar, quisiera pedirte un favor. Si te gusta mi contenido, déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta. Así me ayudarás a que YouTube recomiende mis videos a más personas. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana. Si quieres apoyar la creación de mi contenido, puedes hacer una donación a través de Ko-fi. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y además, ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Allí encontrarás todo mi contenido organizado por categorías. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Miguel dijo que uno de sus amigos de toda la vida los invitó a una barbacoa. La expresión de toda la vida puede usarse de diversas maneras. El uso más común es para expresar que conocemos a alguien desde hace muchísimo tiempo, generalmente desde nuestra infancia. También puede usarse esta expresión para indicar que algo es bastante común
u ordinario. Veamos algunos ejemplos. Ana y María son amigas de toda la vida. Ana y María son amigas de toda la vida. Otro ejemplo. Conozco a Miguel de toda la vida. Conozco a Miguel de toda la vida. Y otro ejemplo. Yo uso el jabón de toda la vida. No compro productos raros. Yo uso el jabón de toda la vida. No compro productos raros. ¿Vale? Y seguimos. Miguel también dijo que su amigo Roberto vivía a unas cuantas manzanas de su casa. Por lo general, la palabra manzana se refiere a una fruta, pero también se usa con frecuencia para referirnos a un espacio urbano con edificios o casas y que está delimitado por calles por todos sus lados. Veamos algunos ejemplos. En esta manzana vive mucha gente adinerada. En esta manzana vive mucha gente adinerada. Y otro ejemplo. Todos los días saco a mi perro a pasear alrededor de mi manzana. Todos los días saco a mi perro a pasear alrededor de mi manzana. ¿Vale? Y continuamos. En la historia, Miguel usó la palabra atasco. En su sentido más literal, un atasco es una obstrucción que impide el flujo de algo. En España principalmente, se usa esta palabra también para referirse al tráfico lento causado por la concentración de vehículos en una carretera. Veamos algunos ejemplos. Parece que hay un atasco en la tubería y por eso el agua no puede fluir. Parece que hay un atasco en la tubería y por eso el agua no puede fluir. Y otro ejemplo. Había un atasco horrible debido a un accidente. Había un atasco horrible debido a un accidente. ¿Vale? Y seguimos. Otra palabra interesante es tramo. Un tramo es una porción o una sección. Generalmente hace referencia a cada una de las partes en que está dividida o se puede dividir una extensión lineal. Veamos algunos ejemplos. Después del terremoto, un gran tramo de la carretera quedó totalmente destruida. Después del terremoto, un gran tramo de la carretera quedó totalmente destruida. Y otro ejemplo. Un tramo de la calle está cerrado a causa de las obras. Un tramo de la calle está cerrado a causa de las obras. ¿Vale? Y continuamos. Miguel dijo que Roberto se puso histérico durante el atasco. Si alguien se pone histérico o histérica, significa que esa persona se enfada demasiado. Generalmente implica que una persona se altera y pierde el control a causa de la ira que siente. Veamos algunos ejemplos. Me pongo histérico cada vez que descubro que alguien habla mal de mí a mis espaldas. Me pongo histérico cada vez que descubro que alguien habla mal de mí a mis espaldas. Y otro ejemplo. Pedro se puso histérico al enterarse de que su hijo estaba fumando marihuana. Pedro se puso histérico al enterarse de que su hijo estaba fumando marihuana. ¿Vale? Y continuamos. Otra palabra interesante usada en la historia fue bocina. Esta palabra puede referirse a varias cosas en español. En el caso de esta historia se refiere al dispositivo mecánico o electrónico instalado en un vehículo para producir un sonido muy fuerte como señal de alerta ante una situación de riesgo. Veamos algunos ejemplos.
La bocina solo debe usarse para evitar un accidente. La bocina solo debe usarse para evitar un accidente. Y otro ejemplo. Aunque toques 1000 veces la bocina, el atasco no va a desaparecer. Así que relájate y ten paciencia. Aunque toques 1000 veces la bocina, el atasco no va a desaparecer. Así que relájate y ten paciencia. ¿Vale? Y continuamos. Miguel también dijo que Roberto decía palabrotas. Una palabrota es una palabra ofensiva, indecente o grosera. Por ejemplo, cuando mi padre se enfada, dice muchas palabrotas. Cuando mi padre se enfada, dice muchas palabrotas. Y otro ejemplo. Si te escucho decir otra palabrota, te voy a castigar. Si te escucho decir otra palabrota, te voy a castigar. ¿Vale? Y seguimos. Miguel también dijo que a Roberto se le estaba yendo la olla. La expresión irse la olla se usa principalmente en España y es una de esas frases que pueden tener muchos significados dependiendo del contexto. En el caso de esta historia, significa actuar de forma alocada, irracional o exagerada. También puede usarse para indicar que alguien se despista, se distrae o que pierde la concentración. Veamos algunos ejemplos. Se me fue la olla y fui a la oficina un domingo por la mañana pensando que era lunes. Se me fue la olla y fui a la oficina un domingo por la mañana pensando que era lunes. Y otro ejemplo. Perdona, ¿qué decías? Es que se me ha ido la olla pensando en otras cosas y no te estaba escuchando. Perdona, ¿qué decías? Es que se me ha ido la olla pensando en otras cosas y no te estaba escuchando. ¿Vale? Y finalmente, Miguel usó la expresión quería que me tragara la tierra. Esta expresión se usa para indicar que ante una situación vergonzosa deseamos desaparecer. Esta es una expresión que ya expliqué en otro video, así que si quieres ver ejemplos y una explicación un poco más detallada, puedes mirarlo aquí. ¿Vale? Y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte. Ahora escucharás la historia a una velocidad normal para que pongas a prueba tu nivel de comprensión auditiva. ¡Vamos a ello! ¿Conoces a alguna persona que siempre se las arregla para armar un follón donde quiera que va? Pues yo sí. Se llama Roberto y lo más extraño de todo es que es uno de mis mejores amigos. Roberto tiene fama de gruñón y cascarrabias entre toda la gente que lo conoce y por eso aún no me explico cómo hemos logrado cultivar nuestra amistad por tantos años. Generalmente trato de evitar a toda costa ese tipo de personas conflictivas y negativas, pero supongo que llega un momento en el que aprendes a aceptar a tus amigos con sus cualidades y también sus defectos. El hecho es que el otro día, uno de nuestros amigos de toda la vida nos invitó a una barbacoa en su casa, pues estaba de cumpleaños. Roberto, que vive a unas cuantas manzanas de mi casa, se ofreció a recogerme para ir juntos en el mismo coche. Yo decidí aceptar, pues no tenía sentido ir en coches separados viviendo tan cerca. Pero algo dentro de mí me decía que no era una buena idea, pues las pocas veces que habíamos estado en el mismo coche era yo quien conducía y podía notar que se ponía muy nervioso cada vez que había un atasco o que teníamos a otro coche enfrente. En todo caso, iniciamos el trayecto tranquilamente y todo parecía ir bien, hasta que unos kilómetros más adelante pasamos por un tramo donde había bastante tráfico. Naturalmente, empezamos a adelantar a los coches más lentos por el carril izquierdo y así íbamos avanzando relativamente rápido. Pero de pronto, un camión enorme que estaba frente a nosotros quiso adelantar a otro camión y,
Como ambos avanzaban muy lentamente, obstruyeron la carretera por completo. Entonces, Roberto se puso histérico y empezó a tocar la bocina sin parar. Gritaba como un loco y decía palabrotas. No digo que no tuviera razón para enfadarse, pero se le estaba yendo la olla, y la gente que pasaba se sorprendía al ver su reacción. Sentí muchísima vergüenza en aquel momento y traté de calmarlo, pero mis esfuerzos fueron en vano. La gente nos miraba y yo quería que me tragara la tierra. Obviamente me enfadé mucho por su comportamiento, y al llegar a casa de nuestro amigo le dije que yo conduciría de vuelta a casa y que nunca más le dejaría ser el conductor si yo iba en el coche, pues no estaba dispuesto a pasar más vergüenza por su culpa. ¿Lograste entender mejor la historia de Miguel? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del video. La primera pregunta que te hice fue: ¿por qué es extraño que Miguel y Roberto sean buenos amigos? Y la respuesta es: porque generalmente Miguel trata de evitar a toda costa relacionarse con personas conflictivas y negativas como Roberto. La segunda pregunta que te hice fue: ¿por qué Roberto y Miguel fueron a casa de su amigo en el mismo coche? Y la respuesta es: porque viven cerca el uno del otro, así que no tenía sentido ir en coches separados. Y la tercera pregunta que te hice fue: ¿cómo reaccionó Roberto cuando los camiones le obstruyeron el paso? Y la respuesta es: se puso histérico y empezó a tocar la bocina sin parar. Gritaba como un loco y decía palabrotas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!